Siempre hay una primera vez para todo, y siempre son las mejores. ¿Por qué? Porque son las que siempre recordamos, las que guardamos con más cariño. Recorriendo mi barrio, paso por algunos de esos sitios especiales donde tuve alguna de mis primeras veces. Aquí es donde estaba el bar de mi padre. Fue donde trabajé por primera vez. En este teatro tuve mi primer triunfo. En este garito me corrí mi primera juerga. Y en este banco, justo enfrente de mi antiguo colegio, me dieron mi primer beso. Pero para los amantes del cine esto es diferente. Nuestros recuerdos más preciados siempre giran en torno a nuestra pasión, el cine. Yo todavía me acuerdo de cuando mis padres compraron el primer VHS para mi casa. Incluso me acuerdo de la película que trajeron para estrenarlo, que fue Pinocho. Es uno de esos recuerdos que se te quedan para toda la vida. Y hoy quiero compartir eso con vosotros. Quiero compartir mis recuerdos. En realidad, para un cinéfilo, los recuerdos más importantes siempre ocurren en una sala de cine. Y eso es lo que voy a compartir hoy con vosotros. Así que os vais a venir conmigo, que vamos a ir a los que fueron los cines de mi niñez. Compadres, prepararos. Nos vamos a mi infancia. Bueno, compadres, pues aquí estamos en nuestra primera parada. Este edificio que veis ahí, que es así como un batiburrillo entre gimnasio y bazar, ahí es donde estaba el mítico cine Excelsior, aquí, en la avenida de la Albufera, en pleno corazón de Vallecas. Inaugurado en 1955, al final fue el que mejor aguantó un poco el envite del vídeo, porque le iban haciendo así reformillas y eso. La más harta que le hicieron fue en 1990, para competir con las multisalas que ya estaban llegando a España. Entonces aquí lo que hicieron fue esto, o sea, el cine este era un patio de butacas enorme con unos palcos. Entonces lo que hicieron fue recortarlo y convertirlo en un cine de 3 salas. Y así aguantó abierto hasta principios de los años 2000. Ahí ya, rajayú. Y sí, compadres, aquí el pequeño Rata, el pequeño de edad, vio sus primeras películas. De hecho, mi padre me cuenta siempre que aquí en este cine fue donde yo vi mi primera película, que es una historia muy guapa. Bueno, mejor que la cuente él. Hola, compadres, yo soy el Rata Emérito, ya me conocéis de sobra. Según estaba diciendo Rata Chirino, ya lo habéis visto, ¿no? Si fue aquí este cine, el cine Excelsior, donde le traje por primera vez a ver una película de cine. Yo sabía que iba a flipar en cuanto viese una pantalla de esas características tan grandes, ¿no? Y como yo sabía que a él le encantaba eso, pues os cuento cuando vino la primera vez y ya nada más entrar al cine, cuando nada más ver el salón, o sea, lo que es la sala grande, ahí ya flipaba y decía, madre mía. Y yo decía para mí, pues ya verás, cuando pases dentro de lo que es la sala de cine. Mira, fue entrar allí, ver las cortinas esas tan inmensas, que cada cortina esa pesaba 3.000 kilos, de esas de terciopelo rojo. Mira, fue a apagar las luces, todas las luces, ¿no? Y se empiezan las cortinas a correr hacia un lado y para otro. Mira, si le ves la cara, que yo claro, yo no le quitaba los ojos encima. Yo vi ese día el niño más feliz de su vida. Y ya cuando empezó la película, pues ya, bueno, se tiró toda la película, que ni papadeaba. Cogió de mi mano, eso sí, pues si se quedaba solo, y luego encima, como lo bueno que tenía entonces, que era sesión continua, o sea, quiere decirse que había 2 películas, y él no había un Dios que les levantara de la silla. Me decía, no, papá, más, otra. Digo, yo, que ni más, que sí, que hay otra. Así que aquello fue su gran historia, su gran principio en el cine, y fue aquí, en nuestro barrio, en nuestra avenida Albufera, y en nuestro gran cine Excelsior, y me ha encantado que encima mi hijo, como encima se dedica al tema este, le encanta todo lo que es el cine, que se haya acordado de este cine cuando vino por primera vez a ver una película aquí. Y más me orgullece a mí que fui yo quien le traje, claro. Nos vemos siempre por los cines, ¿vale? Sobre todo por aquí por Vallecas. Evidentemente yo no me acuerdo de todo esto que cuenta mi viejo, porque yo era muy chiquitino. Pero lo que sí tengo en este cine es el primer recuerdo que yo tengo, o sea que yo me acuerdo sin que nadie me lo cuente,
de la primera vez que yo fui al cine. Corría el verano de 1989. Yo tenía 7 años y la película que vine a ver fue Cariño, he encogido a los niños. Madre mía, chavales, la carambola que tuvo que hacerse para que se pudiera realizar esta película. Esto nace del director Stuart Gordon, creador, por ejemplo, de la saga de Reanimator. Pues este hombre, digamos que quería hacer algo un poquito más alejado de las bizarradas que solía hacer. Quería hacer algo más familiar, algo para el gran público. Y entonces se le ocurrió la idea de unos chavales diminutos que viven aventuras en un entorno gigantesco. Con esta idea se fue a Disney. ¿Qué pasa? Que dio la puta casualidad de que Disney llevaba ya tiempo buscando para hacer una película que tocara el tema de la miniaturización. Hostia, no contaba yo con que esta palabra me fuera a salir a la primera. Y ¡boom! Aquí la tenían. Así que se pusieron en materia. Llamaron a empresas Light & Magic para que hicieran los efectos, construyeron unos decorados de la hostia, todo esto en un plato de México, bueno. ¿Qué pasa? Que una semana antes de que empezara el rodaje, de repente al bono de Stuart le dio un chungo y tuvo que salirse del proyecto. Se quedó sin dirigir la película. Entonces, el elegido para sustituirle era Joe Johnston, que era un técnico de efectos especiales, no había dirigido en su vida, así que esta película, Cariño, encogido a los niños, se convirtió en su debut en el cine, su debut como director, ¿eh? No pensabais que esto fuera a ser una ópera prima, ¿eh? Habéis flipado. El caso es que el tío no se quedó ahí, su carrera de director continuó, dirigiendo películas como Jumanji o Parque Jurásico 3. ¡Cuidado! Esta es la historia de Wayne Szalinski, un inventor fracasado que trabaja en una máquina para reducir cualquier cosa a un tamaño diminuto, aunque, como casi todos sus inventos, no consigue hacerla funcionar. Hasta que un día, por un desgraciado accidente, la máquina reduce a sus hijos y a los hijos de los vecinos, que terminarán al otro lado de la casa, donde tendrán que volver para que su padre les devuelva su tamaño. Pero para llegar, tendrán que cruzar el jardín, que para ellos ahora es una gigantesca selva, donde les esperan un montón de peligros que no pueden ni imaginar. El caso es que la película fue un auténtico éxito y, pues en aquella época, el que una película así familiar fuera un éxito, pues significaba que sacaban partes como churros. Esta película tuvo su segunda parte, Cariño, he agrandado al niño, que es como esta, pero con un bebé gigante. Y luego llegó a tener hasta una tercera, que se llamaba Cariño, nos hemos encogido a nosotros mismos. Ya lo podéis imaginar. En fin, el business, compadres. La película estaba protagonizada por el gran Rick Moranis, un cómico canadiense que estaba empezando a despuntar. O sea, ya había salido en peliculones de la talla de Los cazafantasmas o La loca historia de las galaxias. E incluso ya había tenido su primer protagonista en la comedia musical La pequeña tienda de los horrores. Vamos, que estaba el tío ahí empezando, pero aún así no fue la primera elección, el primero en el que pensaron para Cariño encogido a los niños. De hecho, el primer nombre que se puso encima de la mesa fue Chevy Chase, que por aquel entonces estaba into the top, pero al final no pudo hacerla por problemas de agenda, y menos mal, porque es que no aguanto ese tío. El siguiente en salir a la palestra fue el gran cómico John Candy, que leyó el guión y rechazó la película porque no se veía el personaje, pero fue él, el propio Candy, el que sugirió a los productores a que cogieran a Rick Moranis para protagonizar la película porque, seamos claros, compadres, era el idóneo para este papel. ¿Insinúas que esa máquina...? ¿Ha destrozado a mis hijos? No. Si la máquina los hubiera destrozado, habría restos por todas partes. Wayne. Para nuestra siguiente película nos hemos trasladado al que fue el otro cine de mi infancia. Afincado aquí en el centro comercial de la Albufera, abrió sus puertas en 1991. Tenía 6 salas, eso sí, apenas aguantó abierto 10 añitos, hasta que cerró sus puertas en 2002 para dar paso pues, al gimnasio que vemos aquí hoy. Y no te lo pierdas, que aunque han pasado más de 20 años, sigue estando todavía la marca de donde estaba la taquilla puesta. Mirad, aquí la tenéis. Aquí es donde estaba la taquilla, justo enfrente del cine. ¡Qué fuerte, macho! 20 años después y ahí siguen. Dale con un estropajo o algo a eso, hombre. Pues en este cine, compadres, me pasaba yo la vida, llegando a venir hasta 2 veces a la semana. De hecho, tuve hasta la gran suerte de trabajar en estos cines. Vamos, trabajar. Digamos que yo aquí, en estos cines, hice las prácticas para entrar a trabajar en otro cine que se abrió aquí en Vallecas, el cine de Madrid Sur, que de hecho fue el que acabó con este. En este cine vi yo innumerables películas, pero el recuerdo que hoy os traigo, o sea, mi primera vez en este cine, no fue la primera vez en el cine, sino que fue la primera vez que yo acudí a una sesión nocturna. Era el año 1993
Y habíamos ido a cenar por lo típico, los padres con los amigos, que eran también los padres de mi amigo y tal, en fin. El caso es que pues mis viejos se fueron por ahí a tomarla, supongo, y nos dejaron con el primo de mi amigo Adri, que era mayor. Y pues nos trajo aquí a ver la sesión nocturna. Yo tenía 11 años y la película que disfruté aquella noche fue Atrapado en el tiempo, el día de la marmota. El director Harold Ramis, que venía de encadenar 3 peliculitas, que había hecho ya 3 películas de comedia con una discreta acogida, se embarcó en el que sería el mayor éxito de su carrera. Pero eso sí, esta película trastocó su vida personal y profesional. Esta es la historia de Phil Connors, el hombre del tiempo del Canal 11. Un tipo arrogante, borde y antisocial que se ve obligado, como cada año, a trasladarse al pequeño pueblo de Pansatón, en Pensilvania, para cubrir la famosa fiesta del Día de la Marmota, acompañado de Rita, la productora novata del canal, una chica dulce y adorable a la que le encanta su trabajo. Phil solo quiere terminar el reportaje y salir de ese pueblo que detesta, pero antes de que acabe el día, se verá atrapado en un bucle temporal que le hará revivir el Día de la Marmota una y otra vez. Lo que al principio ve como una oportunidad para hacer lo que quiera, sin tener repercusiones, se convertirá en una pesadilla que le hará replantearse toda su vida. La historia original de esta película nace del guionista Danny Rubin, que la escribió a partir de una reflexión sobre el tema de la vida eterna y, digamos, mezclándola con una historieta que él había escrito años atrás sobre un tipo que se levanta cada mañana viviendo constantemente el mismo día. Al final, el guión cayó en manos de Harold Ramis, que se interesó por el proyecto, pero que quería darle una vuelta de tuerca a la historia que era, digamos, demasiado oscura y filosófica, cuando él lo que pretendía era llevarla por el tono de la comedia. Ramis y Rubin se pusieron a reescribir el guión que ya había escrito Rubin y, bueno, pues a darle esa vueltecita de tuerca que quería Harold Ramis para que tirara un poco por el tema de la comedia. Decidieron que el protagonista de la película sería el gran Bill Murray, amigo personal de Harold Ramis y también socio. Venían ya de hacer varias cositas juntos e incluso acababan de triunfar con la película Los cazafantasmas. El problema estaba en que a Bill Murray le convencía más llevar la película por la parte filosófica. Y claro, pues ahí ya hubo rifirrafes, dimes y diretes, pero al final, entre pitos y flautas, la película terminó tirando por la comedia. Pero una comedia con un trasfondo más intenso, cosa que no se solía ver en las comedias de la época. Al final la cosa terminó regular, porque Bill Murray terminó renegando de la película incluso antes de su estreno y al final terminó por destrozar esta amistad que duraba 10 años y Harold Ramis y Bill Murray no volvieron a hablarse nunca más. Creo que hubo al final un conato de otra vez de intentar volver a ser amiguetes y eso, pero fue nada, pocos meses antes de que Harold Ramis muriera. Aún así, la película les dio a los dos bastante más de lo que ellos pensaban. A Harold Ramis le dio el mayor éxito de su carrera como director y a Bill Murray, digamos que le permitió expandir un poco sus dotes interpretativas. Ya no solo estaba encasillado en la comedia, sino que le permitió, digamos, acceder a papeles un poquito más serios y a convertirse en un actor pues mucho más completo. La película fue todo un exitazo de taquilla y eso que competía con el gigante Parque Jurásico, que al final pues le terminó arrebatando todo el tema de premios, pero la taquilla se la dejó bastante bien. La película aún así se convirtió en película de culto y en todo un fenómeno social. Fijaros que allí en Estados Unidos la expresión el Día de la Marmota, que es el título original en inglés de la película, se ha convertido en una expresión ya reconocida. Una expresión que sirve para dar significado a una situación repetitiva, monótona y desagradable. No está mal para una marmota. Debes mirar por el retrovisor con el rabillo del ojo. Con el rabillo del ojo. Para nuestra última película, compadre, volvemos aquí a los cines Excelsior porque fue aquí donde ocurrió uno de los hechos más maravillosos de mi vida. Porque aquí fue, en este cine, la primera vez que yo vine a ver una película solo. Bueno, solo. Iba con mis mejores amigos, con Borja y con Adri. Me refiero a que iba solo sin mis padres. Esto pasó que unas semanas antes de que esto ocurriera, yo salía de este mismo cine con mis padres de ver la película de Los Picapiedra, que fíjate, casualmente también salía Rick Moranis, era el que hacía de Pablo Mármol. El caso es que al salir de la película
yo vi un cartel de una peli de esta de próximos estrenos, ¿no? Próximamente viene esto a este cine. Aquí tengo que apuntar que yo por aquel entonces estaba súper flipado con el personaje del detective privado, que a día de hoy sigue siendo mi personaje favorito del cine y de la literatura y de todo. En fin, el caso es que esta película, este cartel que yo vi, era una película sobre un detective. Y yo me quedé totalmente prendado de ella, o sea, tenía que verla. Corría el año 1994, yo tenía 12 años. Y conseguimos convencer a nuestros padres de que nos dejaran ir solos al cine. Esa película no era otra que la gran Ace Ventura, un detective diferente. Bueno, no os podéis ni imaginar lo que fue esta película para mí. Ya no solo la sensación de libertad, ¿no? De ser ese niño que pasa a ser adulto yendo solo por primera vez al cine, ¿no? Sin sus padres. O sea, ya no solo eso, sino que la película encima nos encantó. O sea, literalmente nos caíamos de la butaca de la risa. O sea, echamos un ratillo buenísimo. Pero es que además, a mí, o sea, yo me quedé totalmente colgado con esta peli. O sea, me quedé tan enganchado con el personaje de Ace Ventura que empecé a vestir como él y a andar como él. Lo del peinado no, porque eso ya sería demasiado. Pero es que además descubrí el que sería para mí uno de mis actores favoritos, porque con esta película vimos el gran nacimiento de una estrella, el número 1 del humor, Jim Carrey. Esta es la historia de Ace Ventura, un detective de mascotas, especializado en su gran pasión, los animales. Su aspecto extravagante y su personalidad desquiciada no quitan que sea un brillante detective con una visión única. En estas, alguien secuestra a la mascota del equipo de fútbol de la ciudad, un delfín que representa a los Miami Dolphins, que justamente se juegan la final de la Super Bowl. Y el equipo contrata a Ace Ventura para encontrar al delfín antes del gran partido. Pero el caso se complica por las constantes meteduras de pata de la policía y la falta de pruebas. Ace tendrá que usar todos sus trucos y su potencial para encontrar a la famosa mascota. Jim Carrey empezó su carrera como cómico de bar, pero enseguida llamó la atención, incluso de programas de televisión y eso, sobre todo por las imitaciones que hacía, que eran maravillosas. Imitaba Elvis Presley, James Stewart e incluso a Jerry Lewis, que de hecho de él cogió lo que sería el rasgo más característico de sus interpretaciones, que es la locura gesticular, todo lo que hacía con la cara y tal. Por supuesto, se le considera el heredero de Jerry Lewis. El tío en realidad lo que quería era ser actor y empezó a aparecer en pequeños papelitos, películas así dispares, hasta que ya llegó su gran oportunidad, su protagonista, la película que lo cambiaría todo, que fue Ace Ventura. Este personaje hizo que su fama creciera brutalmente de la noche a la mañana. O sea, os digo más, ese mismo año, en 1994, no solo estrenó Ace Ventura, estrenó también Dos tontos muy tontos y La Máscara. ¿Qué más se puede pedir? Es más, al año siguiente, el detective de mascotas tuvo su secuela con Ace Ventura Operación África. Incluso se llegó a hacer luego otra película que contaría la historia del hijo de Ace, que se llamaría Ace Ventura Jr. Coño, si hasta hicieron una serie de dibujos animados con el personaje, o sea, es que no os digo más. Además, otro dato curioso de la película, se eligió como coprotagonista, o sea, la protagonista femenina de la película, a una actriz totalmente desconocida para la época que se llamaba Courtney Cox. Lo que pasa es que ese mismo año estrenó una serie, de hecho ya la había estrenado cuando salió en Ace Ventura, una serie que no sé si os va a sonar, que se llama Friends. Os suena, ¿no? ¿Estás seguro de que tuvo que abrir esa puerta? Sí, estoy seguro. ¿Qué se propone, Ventura? Ahora lo verás. Bueno, compadres, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí este pequeño viaje nostálgico a mi infancia. Espero que hayáis disfrutado de estas historias y que os hayan gustado las películas de hoy. Y he pensado que, ya que yo hoy pues, os he contado todas estas historias, me encantaría que vosotros hicierais lo mismo. Y en los comentarios, en la caja de comentarios donde ponéis esos comentarios tan guays siempre, quiero que me los sigáis poniendo por supuesto, comentarme qué os ha parecido y todo ese rollo, pero también me gustaría que me pusierais la primera película que recordáis haber ido a ver al cine, que a mí también me gusta saber estas cosas vuestras. Así que nada, primitos, no dejéis nunca de ser aquellos niños y no dejéis nunca de amar el cine.